Rafa. Bueno, y ya entonces fuimos viendo cómo fue el proceso de este sueño. Y posteriormente dices, bueno, ya tenemos hasta acá y ahora la parte de la sustentabilidad. Y entonces, ¿cómo es que llegas con el arquitecto Bonilla? Que aparte, bueno, yo ya estoy enterada que, o sea, nada más ni nada menos, fíjense, es docente de la Universidad de Anáhuac del Norte, ¿cierto? Además, socio fundador de la Universidad del Medio Ambiente. Y por si fuera poco, también es empresario. Tienes tu empresa Synergy de agua y energía. Y además, bueno, pues obviamente eres arquitecto. Claro. ¿Cómo le haces para hacer tantas cosas? Pues ya ves, uno se parte en pedacitos, Y pacta con el diablo. aparte es cinta negra de judo, ¿no? Ah, de ¿sí? Aikido. De No. Aikido. Soy quinto dan en Aikido. No, es que aquí me encuentro con muchas personalidades, porque por ahí me contó la arquitecta que también tú llegaste en patines, tenemos cinta negra. Bueno, o sea, qué barbaridad. Sí. Sí, mis amigos me conocen en los bajos fondos como Kung Fu Panda. Entonces, Está buenísimo. Oye, pero a ver, entonces llega aquí Rafa y que llega y te dice. pues mira, tuve el gusto de conocer a Rafa a través de un amigo en común, Oscar Sánchez, que es colega y fue alumno nuestro en la UMA de las primeras generaciones en la Universidad del Medio Ambiente. Sí. Y entonces me presenta a Rafa, nos vemos en la UMA y ve todo lo que tenemos puesto en la UMA. Nuestro campus universitario es como un centro demostrativo, el edificio. Tiene varios premios con todas las tecnologías que tiene y Rafa me dijo, pues quiero hacer esto en Casa Adobe, ¿no? Y entonces ahí me invita a participar con ellos. Pero bueno, antes, Oscar Sánchez, que fue alumno del arquitecto Bonilla, se va a vivir a Cabo y él tiene un Green MBA MBA. con la Universidad del Medio Ambiente. Yo lo invito a trabajar con nosotros cuando empezaba el sueño de hacer un proyecto sustentable. Sí. Y él me platica del arquitecto Bonilla. Entonces, yo desde mi faceta de promotor del proyecto, pues empiezo a visualizar y le digo, oye, vamos a conocer al arquitecto Bonilla y después integrarlo al grupo con la arquitecta Priscila. Tú sabes que los arquitectos son artistas, entonces son gente de un carácter y una forma de ser especial, pero tuve la suerte de que ellos dos son, Buena onda. o sea, más que buena onda. Entonces, el proyecto que Priscila diseñó, pues tuvo pues toda la asesoría del arquitecto Bonilla para lograr hacerlo bioclimático, pero luego venía la parte más importante, que es la que yo quiero subrayar y ya me callo la boca, que es cuál. Yo he visto muchos proyectos que se dicen ser sustentables. Sí. Y yo le pregunté a Oscar, oye, ¿qué es ser sustentable? Para llegar a ser sustentable, ya lo explicará el arquitecto, pues a lo mejor es imposible al 100%, pero puede haber grados de sustentabilidad y de hecho hay, nosotros vamos a perseguir algún grado para nuestro proyecto. En Cabo hay un gran problema con el agua, entonces necesitas hacer proyectos que piensen en el agua, ¿no? Y ahora viene lo de la energía del sol, ¿no? Sí. Entonces le dije a Oscar, ¿qué hacemos para lograr que nuestro proyecto tenga esas características? Y me dijo, hay que hablar con el arquitecto Bonilla. Y entonces fue como llegamos al arquitecto Bonilla para tratar de hacer un proyecto que tenga un cierto grado de sustentabilidad, que ya lo comentará el arquitecto. Perdón por interrumpir. No, está No, al contrario, buenísimo, Rafa, porque muy honrado justo por era esa la la parte de invitación, saber ¿no? toda la historia. Pues mira, tuve el gusto de conocer a Rafa y como dice, pues hicimos un buen clic desde el principio. Ujú. Hoy en día la sustentabilidad es una palabra muy Usada. aclamada, muy usada y poco comprometida, poco Sí. cumplida, ¿no? Es como una novia de Metina y le cumple, Exactamente. más o menos. Y Pero todo en el Casa mundo la Adobe, presume. exacto, sí, es mi novia, pero ahí está Sí, abandonadita. pero ahí está. Pero realmente en Casa Adobe sí queremos hacer la diferencia. Digo una cosa brevemente conceptual para que quienes visiten Casa Adobe vean que sí hay unas ideas muy profundas detrás de ella, ¿no? La primera cosa conceptual es, en realidad, la sustentabilidad no solo es ponerle un edificio lechugas o ponerle un edificio paneles fotovoltaicos, es diseñarlo integralmente. Rafa acaba de platicar con Priscila muchísimo de lo que hace un edificio vivo. La primera dimensión de la sostenibilidad
además del ambiental, de lo social. Entonces ahorita acabamos de hablar un proyecto vivo en donde se tiene muchas ideas de muchas personas pensando cómo crear tejido social, para que entonces la comunidad misma aprenda a vivir en armonía y buscando en su entorno. Entonces ya vimos los espacios públicos, la salud personal, la coexistencia, etc. Pero viene la segunda parte, la dimensión ambiental. En la dimensión ambiental hay varias ideas rectoras muy importantes. La más importante es la del agua, obviamente. Y lo que vamos a hacer en Casa Adobe, que físicamente está aprobado, o sea, lo hacemos en la Universidad del Medio Ambiente, y ahorita voy a narrar un caso análogo en el mundo, que entonces podemos decir que Casa Adobe va a ser como el caso análogo de Singapur, Nuevo Hotel, Hong Kong. Pero no lo que vamos a hacer es muy simple. El agua es un recurso valiosísimo. Este predio tiene muchísimas limitaciones de agua, pero está en una posición privilegiada, se ve el mar a todas luces, y además es un predio en una zona muy de alta plusvalía en Los Cabos, etc. El agua negra es un recurso. El agua es un recurso, entonces todo el agua del edificio se va a tratar como se hace en muchos otros lados, pero el tratamiento biológico de agua residual, su objetivo será producir agua tratada de alta calidad. Agua tratada de alta calidad que en su menor dimensión va a ser usada para riego y para jardines, pero después se someterá a un segundo tren de tratamiento con tecnología de osmosis inversa, que es como de la misma tecnología con la que se sale el mar, y se le dará una vuelta para entonces estar en su circuito cerrado completo, ¿no? A lo mejor hace 10 años esto sonaba como un sueño medio guajiro. Pensaba, ay, ¿cómo? ¿Se le puede dar ciclo cerrado al agua? Pero curiosamente nosotros lo hicimos en Los Cabos hace como 20 años. En un hotel que tomamos el agua tratada, se potabilizó, se regresó a la lavandería y se ha hecho durante 20 años. Y de ahí unas personas que nos pidieron que les cotizáramos lo mismo que habíamos hecho en ese hotel, eran unos singapurenses. Pues se llevan todas las cotizaciones y todo, y años después leí en un libro, me topé con una entrevista, con un caso, y que lo estaban haciendo en gran escala en Singapur, porque ellos son una isla y tienen un enorme problema de agua, lo mismo que Los Cabos. Y entonces en Singapur, junto con el agua de lluvia, le dan vuelta. En Casa Adobe también vamos a aprovechar, no llueve mucho, pero vamos a aprovechar al máximo el agua de lluvia. El agua de lluvia observa un efecto muy importante de dilución. Para el agua tratada le da un grado de seguridad el poder tú tener agua tratada, diluirla en agua de lluvia, y entonces tendremos unos grandes almacenes de agua de lluvia cuando llueva para que nos los mantengan llenos, sí. Y eso nos permite hacer mucho más simple la vuelta, ¿no? Entonces realmente la presión por el uso del agua que puede causar este proyecto hacia afuera del proyecto va a ser muy baja, y no solo eso, sino que el proyecto en sí mismo va a tener un altísimo grado de gobernabilidad. Cuando Oscar y Rafa me plantearon el tema, dijeron que ellos querían ir un paso más allá de la sostenibilidad, que querían garantizar la gobernabilidad en caso de crisis de emergencia, ¿no? Que el edificio pudiera seguir funcionando aún en un corte masivo de corte de agua en la zona, y como aquí prácticamente no vamos a tener suministro del municipio, pues entonces el edificio va a ser en gran parte autoabastecido, ¿no? La siguiente gran parte es, México es un país privilegiado, estamos dentro de dos latitudes que se consideran el cinturón solar del mundo. Y entonces tenemos un recurso solar aprovechable privilegiado. La era de los combustibles fósiles, aunque queramos pensar que no es cierto, ya acabó. Sí. Por varios motivos. Primero, porque aún así que quedaran muchísimos combustibles fósiles, el efecto negativo a la atmósfera que causa producir electricidad quemando petróleo y sus derivados, pues es un efecto que ya se siente en el clima, ya lo vemos por todos lados. Ya no es una discusión teórica de hace 15 años, ¿no? Cuando hace 15 años yo hablaba de cambio climático, me decían que yo era charlatán. Ahorita ya hay un gran consenso de que el humano lo está ejerciendo. No, lo estás viviendo. Claro. ¿No? O sea, ya ahora sí lo vives, ahora sí lo crees. Claro. Porque antes no lo creían, porque bueno, quién sabe cuándo sucederá, quién sabe si sea cierto, ¿no? Claro. Y entonces esto se vuelve muy relevante, porque entonces Casa Adobe vamos a procurar producir al máximo el consumo energético equivalente con energía solar, y de ahí viene la importancia del diseño bioclimático. Se trató de al máximo hacer el máximo posible diseño bioclimático para disminuir las necesidades de enfriarlo con energía artificial. Entonces, si disminuyes la necesidad de enfriarlo con energía artificial, entonces el resto lo puedes sustituir por el sol. O sea, no es lo mismo decir, vamos a poner paneles fotovoltaicos y que entonces metas máquinas a lo bestia, entonces tengas que poner el doble de infraestructura. A lo mejor primero le bajas la carga térmica, y entonces el Adobe es tecnología de altísima eficiencia, muy sencillita, pero aparte tiene una cosa que no ha platicado Rafa. El Adobe que se va a hacer, los asesores que nos van a ayudar a hacer es una ONG que se llama Centro Viva de Viviendas Ambientales, que está en Valle de Bravo,
ellos tienen desarrollado una tecnología para tecnificar el adobe y entonces van a buscar en la zona cercana al proyecto la arcilla que dé las características que se necesita para entonces no traer materiales de muy lejos, sino materiales que estén lo más cercano, tecnificados con moldes como parecidos a Legos para que sea sencillo de construir. Entonces el adobe en este caso no va a tener características estructurales, pero sí térmicas. La idea es crear una capa envolvente al exterior que entonces haga que el edificio no absorba radiación térmica y por lo tanto no se la traslade al interior del edificio y sea más fácil enfriarlo. Entonces eso se va a volver fundamental. Al requerir enfriar menos el edificio, menos energía renovable que se va a utilizar en todo. Se van a poner donde Priscila lo comentó. Y también las jardineras, ¿no? Y también las jardineras. Por eso el edificio tiene tantas jardineras pensadas. Porque la idea es que entre mayor área jardinada tengamos, se vuelve en buffer. La tierra absorbe el calor. Entonces, en lugar de convertir el calor, la radiación del sol en calor, que luego hay que meterle energía para enfriar, pues mejor que se convierta en verde y que se envuelvan jardines de servicios ambientales. Particularmente una cosa bien importante, y en lugares semidesérticos o áridos como es Los Cabos, el que pueda haber muchas zonas con flores es establecer jardines de polinizadores. Hoy tenemos una crisis a gran escala de polinización y entonces Casa Adobe, con todas sus áreas llenas de flores de desierto, puede contribuir enormemente a crear horáceos, que no solo llegaron una patota de concreto y una isla de calor, sino que sea una isla, un lugar verde en donde pueda seguir interactuando con la fauna local y donde puedan seguir alimentándose los polinizadores, que entonces se vuelve un foco de salud para todas las casas alrededor, porque más colibríes, más abejas, más libélulas, más mariposas significa más, ¿no? Lo que decía Rafa de la agricultura urbana se vuelve clave. Sí. Eso es, o sea, es una idea muy coqueta, sobre todo los norteamericanos cada día la adhieren más, pero no solo te pone en contacto con lo que nutres, sino crea mucho tejido social. Es un punto donde la gente construye sentido de comunidad muy profundo. Y eso implica que entonces al natural se puede hacer manejos de residuos de desechos mucho más lógicos, se puede convertir suelo a través del manejo correcto de residuos orgánicos, se puede aspirar a minimizar el uso de residuos sólidos y todo lo demás, ¿no? Entonces, básicamente está pensado por todos lados, está pensado en la energía. También el agua, la necesidad de calor para calentar agua se va a calentar igual con el sol. Esto es más convencional, pero se tiene pensado en que precalentar el agua con el sol para disminuir las necesidades de importar gas. Particularmente Los Cabos es una isla. Y entonces es una península, pero es como si fuera una isla. Entonces, toda cosa que tenga que venir de fuera necesita un transporte largo. Entonces, en la medida que rompamos esa cadena larga de transporte y se pueda generar recursos en sitio y aprovechar al máximo en sitio los recursos, entonces realmente estamos hablando de sostenibilidad real, ¿no? Finalmente, particularmente en términos de agua, termino comentando esta idea conceptual muy importante. Durante más de un siglo, la cultura occidental y la humanidad en particular hemos tratado al agua de una forma utilitaria. La extraemos, la usamos, la tiramos, ¿no? Y aunque se limpie, pues se tira. Sí, claro. Pero sigue siendo una línea. Y entonces ahorita que está llegando la sequía, particularmente en el territorio nacional en este año, pues el problema que enfrentamos es que todos nuestros modelos hídricos de uso de agua en las ciudades son lineales. Lo que Casa Adobe está pretendiendo hacer, como se ha hecho en otros lados, es cerrar ciclos. Pensemos ciclos de nutrientes, que son las ideas avanzadas de sostenibilidad, ¿no? Entender que todos son nutrientes y no se pueden desperdiciar. Ciclos de nutrientes que nos permitan dar vueltas, cerrar que un proceso alimenta al otro y de esa forma pues entonces se elimina el desperdicio. En términos de agua esto se vuelve fundamental porque la naturaleza así funciona. Un manglar, un humedal, un lugar como Xochimilco, un lugar como un manglar o un humedal de costa como los que hay en Los Cabos, son lugares en donde la materia orgánica, los residuos, se reprocesan y gracias a ese reproceso los acuíferos se recargan. Y entonces se vuelven ciclos cerrados en el uso del agua, ¿no? Esto es lo que queremos hacer aquí, nada más que tecnificado y más empaquetadito. Claro, llevar ocupar la ingeniería de la naturaleza en todo un desarrollo, ¿no? Porque finalmente, pues hay que respetar los ecosistemas para que todo esto obviamente siga fluyendo y además, pues tengan el beneficio de tener un paraíso como el que están desarrollando, que es una verdadera maravilla, ¿no? Sin impactar el medio ambiente. Lo menos posible. Exactamente, lo menos posible. Sí. Y lo que comentas, ¿no? Al final, al generar que más polinizadores puedan seguir haciendo su trabajo,
También beneficia a las personas que estén cultivando en casa, porque obviamente esos polinizadores van a ir a su casa a polinizar, porque esto está súper de moda, ¿no? Todo el mundo quiere tener su azotea verde, sembrar, y realmente es muy divertido hacerlo, ¿no? Y muy padre también para los niños, porque es enseñarles, ¿no? Claro. Educar. Claro, y hay una última dimensión importante, que es el potencial cultural que puede tener llevar este proyecto a la realidad y que haya toda esta muestra de cosas hechas a gran escala, significa que se vuelve la construcción de una nueva narrativa. O sea, puede haber una nueva narrativa en torno a cómo se construye, una nueva narrativa en torno a gente que sí lo hizo, que entonces sí se puede hacer, y entonces, y si se demuestra que además es rentable, entonces eso implica, se vuelve Casa Adobe, se vuelve con un polo que irradia olas de cambio en una narrativa cultural que otros lo imitan, porque como vamos, nos dirigimos a un mundo con restricción ya franca de recursos fósiles, franca de agua, franca de muchas cosas. Quienes no comprendan este cambio de narrativa, pues se van a ir quedando atrás. Piensen nada más como un ejemplo. Pensemos en un edificio en Santa Fe, en la Ciudad de México, que no tiene sistemas de circuito cerrado, al menos para utilizar el agua, que ya hay una gran escasez de agua y tiene que estar llenando el edificio con pipas. Pensemos que un edificio que vale $25 millones, su plusvalía depende de la capacidad de la administración del edificio de negociar con un pipero. O sea, Y del pago de mantenimiento. De las cuotas extraordinarias, ¿no? por las pipas, Sí, ¿no? exactamente. Porque están tomando el agua de un lado, la usan y la tiran y dejaron ir dinero en el drenaje. Aquí Claro. no queremos que eso suceda, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, yo creo que en México y en el mundo necesitamos más Casa Adobe por todas partes, porque yo creo que esto está creando una conciencia y además, como dices tú, reescribir la historia, ser parte de un nuevo planeta, ¿no? Ujú. Oigan, pues me encantaría que ahora me mostraran cada una de las unidades, porque yo ya estoy emocionada, yo ya quiero el mío y al ratito vamos a hablar de eso, ¿eh? Descuento Muchísimas especial. gracias. Sí, quiero mi descuento especial. Muchas gracias, todo gusto. arquitecto Bonilla. Realmente muy interesante todo lo que están haciendo. Muchas gracias, Y arquitecto. felicidades. Gracias, Rafa. Al contrario, gracias a ti. Pues vamos a conocer cada una de las unidades, Rafa. Perfecto, hay que hablarle a la arquitecta, ¿no? Claro que sí.